curso. Esperemos que lleguemos con tranquilidad al fin del curso en esta mesa, que yo creo que va a ser una de las más esperadas del curso de Fons. Voy a ser muy breve porque son muchos para hablar y es muy interesante, y además creo que casi todos son bastante reconocibles. Me gustaría empezar por mi izquierda presentando a la senadora Laura Castell de Esquerra Republicana de Cataluña, senadora por la provincia de Tarragona. Le agradezco muchísimo que estoy aquí hoy, además porque había pleno en el Senado y como tenía este compromiso con nosotros, lo ha mantenido. Un poco más a mi izquierda está Iñaki Anasagasti. Yo creo que el señor Anasagasti es reconocido por todos ustedes. Fue diputado del Congreso de los Diputados y portavoz del PNV desde el 86 hasta el 2004 y luego en la legislatura 2004-2008 fue senador, senador por la circunscripción de Vizcaya. A mi derecha, está José Luis Oro, que viene en condición de presidente del Partido Chunta Aragonesista, aunque sea también reconocible por todos, por su cargo institucional de consejero de vertebración del territorio, movilidad y vivienda. Y más a mi derecha está Luis Estaún, ex senador del PAR, y que viene aquí también en representación de su cargo orgánico como PAR, como partido político, y por su dedicación a la política nacional durante estos años en el Senado. La idea de la mesa, de la presentación de esta mesa, era que nos hablaran cada uno de ellos desde su punto de vista del partido al que representan, han representado, o incluso desde el suyo propio personal, de qué va a ocurrir con la manera de organizarnos territorialmente en este país. Se va a abrir un nuevo modelo de relación entre Estado y comunidades autónomas que puede ser hacia más descentralización o hacia otra relación distinta de confederación, mirando hacia la Unión Europea, o al revés. Ayer algunos ponentes de partidos de ámbito nacional, ellos hablaban de la necesidad de recentralización. Sobre el modelo de España que tenemos y sobre todo hacia el que queremos ir, me gustaría que cada uno de los 4 invitados de hoy dieran su opinión. Así que, Laura, cuando quieras, empiezas tú. Ay, o Iñaki, perdón, que queráis. Sí, perdón, Iñaki. No, que va, aquí mes inverosímil, ¿eh? Vamos a ver, muchas gracias en primer lugar por la invitación para estar aquí en estas jornadas y sobre todo en esta mesa con vosotros, ¿no? La pregunta que acabas de formular y que la has puesto encima de la mesa, a mí me recordaba un profesor de Derecho Constitucional que yo tuve, que nos explicaba de una manera muy gráfica qué es eso de un Estado unitario, qué es eso de un Estado federal, qué es eso de un Estado confederal, y me lo explicaba con frutas. Es decir, un Estado unitario es una manzana, tiene la piel pegadita a lo que es la carne de la propia manzana. Un Estado federal es una naranja, en la cual tiene los gajitos de la naranja y están recubiertos por lo que es el Estado, que es la piel de la naranja. Y un Estado confederal es un racimo de uvas, en la cual cada uva es una uva y está unida al tronco con un pequeño rabito. La verdad es que yo creo que no hay manera más gráfica de entender lo que es eso, porque yo creo, las veces que hablamos de esto en Madrid, cada uno tiene su propia receta y cada uno tiene su propia teoría sobre lo que es un Estado federal y un Estado confederal. Porque Estados confederales yo creo que no hay ninguno, porque Suiza tampoco es un Estado confederal puro, ¿no? Y un Estado confederal se puede, y yo creo que sería la solución para el Estado español, pero hay muchas inercias históricas encima de la mesa que lo impiden. De todas maneras, a mí sí me gustaría hacer una pequeña incursión en la historia, porque no podemos, sobre todo estando aquí en Fons, que estamos rodeados de historia por todas partes, incluso en esta aula, para que más o menos se comprenda lo que ha sido este recorrido de estos años, ¿no? Nosotros como partido, claro, somos un partido que tiene 122 años. Claro, cuando un partido tiene 122 años tiene mucha experiencia y ahí se puede decir que hay un problema que no se ha solucionado, porque hay un tracto histórico, hay una concatenación de hechos que han pasado muchas cosas en España, en Francia, en Europa. Ha habido guerras, ha habido acuerdos, ha habido de todo, ¿no? Bueno, pues nosotros somos un partido que tiene esos 122 años. Hemos estado en la República y estuvimos en la República con el mismo partido y reivindicando, se puede decir, casi lo mismo, ¿no? En aquel momento Cataluña tuvo su primer estatuto de autonomía en el año 32 porque habían estado
en San Sebastián, en el famoso Pacto de San Sebastián, que advino la República, permitió que la República viniera al Estado español, pero nosotros no estuvimos en aquella reunión. Nosotros no estuvimos en nuestro primer estatuto hasta el año 36, ya en plena guerra, pero el estatuto ya estaba se había discutido en comisión, incluso estaba aprobado en comisión y solamente faltaba el trámite del Pleno. Por tanto, bueno, estaba ya absolutamente sentenciado para que se pusiera en marcha. Los gallegos tenían el estatuto plebiscitado, pero no tenían las posibilidades que tuvimos nosotros de tener un estatuto ya aprobado, porque pusimos como condición que para formar parte del Gobierno de la República teníamos que tener el Estatuto de Autonomía, el primero en nuestra historia, aprobado en Cortes Generales. No nos fiamos de palabras. Y entonces, como consecuencia de eso, tuvimos un ministro en el Gobierno, primero de Largo Caballero y luego de Juan Negrín. Esos son datos históricos, ¿no? Luego pasó lo que pasó, vino Franco y vino todo lo que ha sido la dictadura, la persecución y el nacimiento de ETA. El nacimiento de ETA viene en los años 60 como consecuencia de una dictadura muy larga, los movimientos del momento, tanto en Argelia como en Cuba, una juventud generosa que, bueno, pues cree que la dictadura dura demasiado tiempo y que hay que actuar, y se empezó con la lucha armada, sabiendo cómo se empiezan estas cosas, pero no se saben cómo terminan, ¿no? Desgraciadamente, ETA ha durado lo que ha durado, del año 60 hasta el 2011. Duró terriblemente, y bueno, ahí están un legado de 835 muertos, y una situación en la cual nosotros siempre les dijimos, se sabe cómo uno se mete en estas cosas y no se sabe cómo termina. Pero, bueno, es lo que ocurrió como consecuencia de una dictadura feroz. Fue una violencia de respuesta a una violencia institucional que asfixiaba y que perseguía el idioma, perseguía la libertad, perseguía todos los valores de una sociedad que había tenido el pequeño gusto en el tiempo de la República de tener su pequeña gota de libertad. Bueno, en el año 77 se empiezan a abrir las costuras del régimen y ahí está el gobierno de Adolfo Suárez y la primera convocatoria de unas elecciones democráticas para aquel momento, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión en un pueblecito del País Vasco francés que se llama Chiberta, con la gente de ETA. La gente de ETA funcionaba en aquella época por el País Vasco francés como Pedro por su casa, ¿no? Porque todavía Francia acogía a los dirigentes de ETA casi como luchadores contra la dictadura franquista. Todavía no habían cambiado el chip, ¿no? Y nos decían que nosotros no teníamos que ir a las elecciones democráticas del 15 de junio del 77 mientras hubiera presos en la cárcel. El tema de los presos, ya veis que antes, durante y después siempre ha estado muy presente, ¿no? Y nosotros le dimos la vuelta al argumento diciendo tenemos que ir a las elecciones fundamentalmente para sacar a los presos de la cárcel. Y además teníamos a la gente más dura de ETA. Fue una reunión durísima, la última reunión que tuvimos de estas características, ¿no? Fuimos a las elecciones del 15 de junio del 77, sacamos 8 diputados y, bueno, sacamos los senadores de la época. Y, bueno, ETA siguió. Desgraciadamente esa fue para nosotros la tragedia, ¿no? Que ETA siguió. No creyó en que se abría una posibilidad de actuación democrática, ¿no? Y el primero que mató fue al que había sido alcalde de Bilbao, Javier Ibarra, cuando se estaban reunidas la Asamblea de Parlamentarios Vascos, empezando a discutir que teníamos que recuperar aquel Estatuto de Autonomía que habíamos tenido en tiempo de la República. Bueno, en ese momento en Cataluña hace una operación, la operación Tarradellas. Tarradellas es un personaje muy peculiar. Yo personalmente no le tengo mucha simpatía, yo no sé, fue de Esquerra Republicana, porque indudablemente es un personaje histórico, indudable, pero él, claro, había sido fusilado el presidente Companys, había fallecido el presidente del Parlamento, Josep Irla, y él no había querido tener a lo suyo a nadie, y se quedó él como presidente de la Generalitat. A nosotros se nos trató de disuadir, de que nosotros teníamos un gobierno en el exilio, donde teníamos socialistas, donde teníamos republicanos, donde teníamos gente del PNV, porque nosotros siempre hemos tenido ese concepto de la institucionalidad y sufrimos muchas presiones de todo tipo para eliminar ese gobierno vasco. Bueno, pues esas peleas que tuvimos con Tarradellas pues están ahí en la historia, pero Tarradellas llegó y cuando dijo ya soy aquí desde el balcón del Palau de la Generalitat, aquello para Cataluña fue muy importante, muy importante. Y bueno, nosotros no, nosotros dijimos, no, nosotros queremos discutir esto a cara de perro, porque no nos fiamos de cómo se hacen las cosas en un momento de gran euforia, ¿no? Bueno, se aprobó la Constitución española del año 78, que cumple 40 años en esta oportunidad. Nosotros fuimos, fundamentalmente, no fuimos con
defendiendo el ejercicio del derecho de autodeterminación. Nosotros miramos un poco la historia, hablamos de la reintegración foral plena. Nosotros habíamos funcionado no como Cataluña, que pierde por el decreto de ley de nueva planta de Felipe V en 1714, con el conseller en cap, Casanova, pierde todo su foralidad. Nosotros la habíamos conservado hasta 1839 y 1878. El resto de foralidad que teníamos era no hacer servicio militar y no pagar impuestos. Hay que recordar que el País Vasco era un país pobre, poco poblado y no pagaba impuestos. Entonces Cánovas del Castillo, el primer ministro de Alfonso XII, dijo, bueno, a estos tíos, ¿cómo les meto yo en cintura cuando no tengo administración en el País Vasco? Pues les meto en cintura fundamentalmente estableciendo un concierto económico de que ellos me paguen un cupo, que es una cantidad alzada para pagar los gastos de la corona, del ejército y los gastos del propio Estado. Y teníamos la experiencia histórica de que había funcionado, porque quien recauda manda. Y en esa discusión que tuvimos en el año 78, fundamentalmente con Convergencia y Unió, porque Esquerra Republicana solamente tenía un diputado que era una persona muy benemérita, que era Heribert Barrera, Pujol y Roca nos decían, mira, no hay nada más odioso que la recaudación. Y nosotros le decíamos, estáis equivocados. Nosotros tenemos la experiencia histórica, quien recauda manda. No hay nada más odioso que la recaudación, que recaude Madrid. Luego nosotros ya gastaremos. Y lo mismo nos decían con el tema de Interior y de la policía. No hay nada más odioso que la policía que carguen los grises. Bueno, ese fue un poco, yo se lo he recordado a Miguel Roca siempre que puedo, porque pasa por gran político, pero claro, a mí los grandes políticos esos tienen los pies de barro, y este pie de barro fue fundamental en Cataluña, fue fundamental, y estamos viviendo esos errores que se tuvieron en aquel momento, ¿no? Bueno, ahora el concierto económico, ya veis, cada vez que abre la boca Rivera, dice que nosotros lo único que nos ha tocado el cuponazo y ese tipo de cosas, y es una cosa que nos lo quitó Franco para Guipúzcoa y para Vizcaya, funcionó en Navarra y funcionó en Álava, lo recuperamos con Adolfo Suárez en 1980, ha funcionado bien y no molestamos a nadie y nos administramos a nosotros mismos. Y ojalá ese fuera el modelo que pudiéramos poner encima de la mesa como llamándose pacto fiscal o llamándose de otra manera, porque creemos que el tema económico es fundamental a la hora de hacer política. Pero había dos reivindicaciones fundamentales en aquel momento, que era la catalana y la vasca, y no porque fuéramos naciones históricas fundamentales, porque claro, decir nación histórica en el Reino de Aragón aquí, pues es una fruslería y es es algo inconveniente, ¿no? Pero bueno, habíamos tenido, tanto Cataluña como el País Vasco, nuestro Estatuto de Autonomía y los gallegos plebiscitados. Por eso se llamaron los del 151 y los 143. Y hay una frase que me parece una frase terrible de uno de los ponentes constitucionales, llamado Gabriel Cisneros, que ya falleció, y que dijo en su momento, dijo lo siguiente: ¿qué hacemos con Cataluña y con el País Vasco? ¿Sabéis cómo se controla en San Fermín a los toros bravos? Rodeándolos de cabestos. Pues hagamos esto. Este fue el concepto de uno de los ponentes constitucionales. Yo le pregunté a Gabriel Cisneros, que coincidí con él, con esos diputados, si la frase era correcta. Y me dijo que sí. Y me pareció terrible, ¿no? Porque luego se generalizó el proceso. Todo el mundo tiene derecho a reivindicar su autonomía, por supuesto que sí, y nosotros no nos oponemos. Pero queremos que no se abordó en serio aquellas dos demandas que estaban encima de la mesa, se homogeneizó el proceso, vino el 23 de febrero, vino la ley orgánica del proceso autonómico de armonización del proceso y yo he estado 18 años en Madrid de portavoz parlamentario y he estado en el Senado de secretario, he estado de presidente de comisiones, más o menos conozco, yo creo que no hay ningún político que ha estado tanto tiempo ejerciendo este tipo de papeles, y nuestra política en estos años ha sido fundamentalmente aprovechar la coyuntura en Madrid. Habéis visto cómo últimamente pues hemos sido noticia fundamentalmente por 5 votos, que ahora, lógicamente, a Rivera y al PP le pone muy nervioso eso, y lo quieren quitar para Europa. Si no se tiene el 3%, pues lo quieren quitar, y lo quieren quitar. Yo creo que se equivocan terriblemente, porque sería la mejor manera de que el independentismo creciera hasta unas cotas absolutamente inconmensurables. En Madrid lo que hace falta es la cabeza fría, y no creerse que Madrid es España. Mi experiencia, cuando yo llego a Madrid en el año 86, Madrid es la capital del Estado español, pero no tenía ese concepto de Estado-nación como tiene en la actualidad. Hoy España es Madrid. Hoy, y si alguien tiene privilegios, no es Cataluña, no es el País Vasco, es Madrid. Madrid.
con todo lo que tiene, desde la corona hasta los ministerios, hasta las empresas, hasta el aeropuerto, absolutamente todo eso. Y mientras no se quiten las telarañas de la cabeza, va a ser... Estoy hablando muy deprisa y de muchas cosas a la vez, pero fundamentalmente yo lo que quería decir, si queremos destensar la situación, tiene que admitirse que el Estado español no es un Estado unitario. Mi experiencia en estos años es que no se ha asumido nunca que España es un Estado plurinacional, nunca. Y eso lo veíamos, cada vez que tenía que discutir yo alguna cosa, nosotros como grupo parlamentario apoyamos cualquier ley para que saliera adelante a cambio de una transferencia, siendo el Estatuto de Autonomía de Guernica una ley orgánica refrendada por el pueblo con un referéndum, ¿no? Y luego tiene que haber una relación bilateral y tiene que haber una relación blindada. Lo que no puede ser, y no es de recibo, es que el Gobierno vaya aprobando proyectos de ley para ser discutidos en las Cortes Generales y esos proyectos de ley siempre, y sobre todo si son ley orgánica, siempre colisionan con competencias de los estatutos de autonomía. Por tanto, habría que tener una relación blindada y bilateral. Y luego todo el debate que está habiendo en Cataluña es un debate que, claro, os lo contará mucho mejor la senadora, que lo conoce muy de cerca. Yo estuve en aquella diada, la primera diada en la cual Convergencia y Unió dio el paso, y fue una diada absolutamente multitudinaria, y allí no se veía solamente gente joven o solamente gente mayor, ahí se veía un pueblo en marcha. Y entonces, claro, cuando tú tienes delante una realidad como esa, o te la tomas en serio o pasa lo que pasa. Que tengamos ahora pues el vicepresidente del Gobierno en la cárcel, el consejero de Interior encarcelado, la presidenta del Parlamento, o han sido, pues en la cárcel. Eso es una situación kafkiana que se tiene que abordar. Y las fórmulas pueden ser, bueno, pues las podemos poner encima de la mesa si queréis en el debate. Muchas gracias. Bueno, Iñaki ha hecho un repaso que yo creo que me queda poco por decir. Pero bueno, primero de todo, muchísimas gracias a Carmen por habernos invitado y poder... ¿Se oye? Sí. Y poder dar la voz o dar testimonio de lo que está pasando en Cataluña, si os interesa, porque mi idea no era hacer una gran exposición, sino dejar el debate abierto para hablar de lo que a vosotros os interesa. Pero bueno, en todo caso, basándome en el título, ¿no?, de los nacionalismos en España y el inicio de un nuevo modelo relacional, bueno, yo quería hablar un poco empezando de qué entendemos por nación. Porque claro, a veces igual como que se confunde, o al menos se intenta un poco intoxicar qué tipo de nacionalismo o qué tipo de nación queremos construir, en este caso los catalanes, a los vascos también les toca, y hay como una visión esbiaixada, torcida y contaminada, ¿no? Claro, que es que cuando un pueblo se reconoce nación, cuando se autorreconoce, cuando se autoposiciona como nación, no necesita un reconocimiento externo, que sí le pasa a los estados. Es decir, ¿qué diferencia un estado de una nación, ¿no? Tú como politólogo ya me podrás apuntillar, ¿no? En el Estado sí que necesitas el reconocimiento externo para tener tus relaciones internacionales como sujeto internacional. Como nación, ¿no? Solo necesitas el reconocimiento interno y aquella autoafirmación de que eres un pueblo y que eres una nación distinta de otro, igual que hablábamos de las frutas, ¿no? Pues igual que un melocotón es un melocotón y una pera es una pera, pues un catalán es un catalán y un vasco es un vasco, y ya está. Y Rivera ve solo españoles y no ve pues distintas nacionalidades. Y lo que hablabas, retomando con lo que hablabas tú, Iñaki, de que España es un Estado plurinacional, y hasta que no se tome conciencia de que hay múltiples nacionalidades que son distintas y que no pueden ser subsumidas en esta gran Castilla, que es la que se ha acabado construyendo históricamente desde Madrid, que es ahora el gran Estado, la capital Estado, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un nacionalismo? Hombre, cuando las naciones que se reconocen nación tienen un problema cuando los límites territoriales no coinciden con los propios. Si el Estado es un Estado que acomoda a su gente y a sus culturas distintas, no habrá problema, por tanto será un Estado plurinacional que les protegerá, pero cuando ese Estado plurinacional no le protege y le va en contra, surgen los nacionalismos.
Y es cuando tú tienes que reivindicar constantemente que tus derechos, ya sean culturales o ya sean lingüísticos o ya sean simples no invasión de competencias. Claro, aquí, retomando con el título, ¿no? el nuevo modelo relacional, ¿qué modelo relacional hemos tenido? Bueno, tú has hecho un repaso rápido de qué relación hemos tenido las nacionalidades con el gran Estado, ¿no? Y siempre ha sido bastante conflictual. Y ahora, en lugar de estar, a pesar de estar en la Unión Europea, en la que se supone que habría de tener unos derechos y libertades básicas ya reconocidas, resulta que estamos luchando por el derecho a la libre expresión, por el derecho a la reunión, por el secreto de las comunicaciones, y se están cerrando webs, se han cerrado webs, se han abierto correos, es decir, estamos luchando por unos derechos y unas libertades que tendrían que estar ya más que superadas. Entonces, modelo relacional, bueno, completamente conflictual. Esquerra Republicana, ¿qué tipo de nacionalismo es? Sí que yo puedo entender que podemos ser vistos como nacionalistas, pero desde el sábado pasado, sábado-domingo, hubo una conferencia nacional en la que hemos marcado la nueva hoja de ruta. Y nuestra vocación no es, digamos, el nacionalismo étnico, nunca lo ha sido, pero sí que se nos ha, nosotros, digamos, acusado de ser unos nacionalistas étnicos. No es así, porque de hecho, bueno, si hacéis vosotros, os dais cuenta de hecho, desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo, de las que yo formaba parte, aquella lista fue el inicio del experimento de abrir Esquerra Republicana a gente de diversa ideología. Yo provengo de la democracia cristiana, de Unión Democrática, de hecho, con la que el PNV siempre había tenido, digamos, históricamente mucha relación. Dejé de ser de Unión Democrática desde, bueno, en fin, por la deriva, digamos, de Duran y Lleida, etcétera. En todo caso, lo que os quería decir es que Esquerra Republicana, desde las últimas elecciones al Parlamento Europeo, o sea, estamos hablando desde hace ya 5 años, o 4 o 5 años, ha abierto sus brazos a la derecha y a la izquierda y tiene vocación de lo que sería un catch-up party, de un gran partido transversal, y la vocación es parecerse a la sociedad a la que quiere representar. Con lo cual, nos encontramos ahora mismo con, por ejemplo, en el Gobierno de la Generalitat, un consejero que se llama Chakir El Omrani, que es de origen marroquí, habla perfectamente el catalán, está totalmente integrado, es una persona, un sociólogo, y está al cargo del Departamento de Trabajo, Bienestar, un macro departamento. Tenemos a Pasqual Maragall, a Maragall, al hermano de Pasqual Maragall, al Ernest, está como consejero de Exteriores, él proviene del socialismo. Tienen a gente como, bueno, en el Congreso está un compañero mío también proveniente de Unión, por tanto de la democracia cristiana, yo estoy en el Senado también proveniente de la democracia cristiana. Tenemos gente que proviene del comunismo, de iniciativa, como Raúl Romeva, ahora en prisión. Es decir, quien tache Esquerra Republicana de nacionalismo étnico, o sea, está mintiendo descaradamente, porque esto no es nacionalismo étnico, esto es ser transversal y ser diverso e integrador. Y esta es la vocación de lo que ha querido ser y lo que será, porque la hoja de ruta, la ponencia que se aprobó este fin de semana, en la que nuestra vocación es, como el nombre indica, somos republicanos y nuestra vocación es hacer república. Y la república, lógicamente, es transversal y es integradora y es diversa. ¿Qué más? También quiero hablar del derecho de autodeterminación, si queréis, o si no, lo dejamos. Si queréis, apunto hasta aquí, porque ya me he pasado un poco el tiempo, pero si queréis, luego hablamos del derecho de autodeterminación y de la unilateralidad, que también es estupendo que hablemos de la unilateralidad y de todo lo que queráis. A mí me gustaría, Laura, que nos contaras brevemente vuestra opinión sobre el derecho de autodeterminación y pasamos luego a, si no te importa. Vale, no, mira, claro, la pregunta es, ¿tenemos o no tenemos derecho de autodeterminación? Ya no solo los catalanes, cualquier persona, cualquier pueblo. La respuesta, bueno, no sé si me contestaríais, pero yo ya os digo que sí. Tenemos ese derecho, lo tenemos reconocido y lo tenemos reconocido en diversos tratados internacionales. Para ser breve, la Carta Fundacional de las Naciones Unidas,
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 de las Naciones Unidas, los principios de Helsinki de la OSCE de 1975 y la Carta de París para una nueva Europa de 1990 de la OSCE. Esto solamente en estos 4 tratados, que son ratificados, firmados por el Reino de España, se reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos. Estas 2 organizaciones, las Naciones Unidas y la OSCE, son las organizaciones internacionales más grandes que existen. Primero están las Naciones Unidas y la OSCE. La OSCE tiene 57 Estados miembros, de los que forma parte España. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice en el artículo 96 que todos los tratados firmados y ratificados por España forman parte del ordenamiento interno, y está claro que por una cuestión de prelación de orden siempre prevalece el derecho internacional por encima del derecho interno. Con lo cual os estoy diciendo que si tú firmas un tratado en el que hay el derecho de autodeterminación, estás asumiendo que ese derecho de autodeterminación forma parte de la Constitución y, por lo tanto, del derecho interno. Por eso, cuando se nos acusa desde partidos políticos como Ciudadanos o Partido PP o incluso el PSOE, se nos dice que no existe ese derecho de autodeterminación, están mintiendo, están faltando a la verdad y están yendo contra su propio ordenamiento y contra su propia Constitución que dicen tanto defender. Lo dejo aquí. Le paso la palabra ahora al PAR, que no es partido que está a favor de la autodeterminación, pero que representa el nacionalismo aragonés, parte del nacionalismo aragonés. Bueno. ¿Así? Vale. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. La verdad es que tengo que disculpar la presencia del presidente del Partido Aragonés, Arturo Aliaga, pero también de decir que esa ausencia me da la oportunidad de progresar en este curso, porque el año pasado tuve la oportunidad de asistir como alumno y bueno, pues esta circunstancia de las circunstancias familiares que impiden la presencia de Arturo, pues me van a permitir intentar aportar algo a este debate desde una perspectiva pues local, ¿no? La perspectiva de un partido aragonés que forma parte de la historia de Aragón, que tiene 40 años, no tiene la antigüedad del PNV, pero tiene ya cierta solera, que es una fuerza que tiene una presencia local importante, autonómica, por supuesto, pero que también somos la 9ª fuerza política municipalista en número de concejales, 960 concejales, 160 alcaldes, y que también tenemos una presencia en la política nacional casi ininterrumpida a las Cortes Generales y, bueno, pues hace poco muy puesta de manifiesto con la aprobación en el Senado de las enmiendas en los presupuestos generales del Estado que ha permitido pues traer unas cuantas inversiones a Aragón de mano de la coyuntura política que se ha producido en el Gobierno de España. La verdad es que cuando nos plantearon esta mesa, nosotros, el análisis que hacemos de la situación política ahora mismo es de una situación de bloqueo, ¿no? De una fuerza centrífugas y centrípetas que parece que se están neutralizando entre ellas y que un sistema autonómico que parece que ha dado unos niveles de prosperidad aceptables y de convivencia en España, pues se cuestionan o bien por exceso o bien por defecto, ¿no? Y tenemos ejemplos en los 2 sentidos y no hace falta abundar en ese sentido. Y tengo que decir que el PAR no es nacionalista. Nosotros definimos nuestro posicionamiento político como aragonesismo, ¿no? Desde luego, desde que Arturo Aliaga también como presidente del partido ha marcado pues una impronta de funcionalidad, de utilidad, de herramienta al servicio de los ciudadanos del partido aragonés. Y ese aragonesismo se traduce, pues por supuesto, en un componente emocional y histórico, ¿no? de la realidad aragonesa. Y, por cierto, yo tuve la oportunidad de ser senador en la 6ª legislatura por la provincia de Huesca y de participar en los debates que permitieron la primera reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, donde se reconoció la nacionalidad histórica por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, con gran oposición de algunos grupos políticos, el más beligerante, desde luego, Convergencia y Unió. Y en ese momento yo no entendía por qué, ¿no? No entendía por qué nos negaban una cosa que ellos tenían reconocida simplemente por una cuestión de unas fechas, ¿no? De aprobación de estatuto en una fecha determinada o no aprobación cuando también estaba en ese momento el Estatuto de Autonomía de Aragón sobre la mesa y no se aprobó por muy pocos días, ¿no? Y nos parecía una cuestión injusta y, desde luego, históricamente indefendible. Decía Iñaki Sagasti
con gran maestría, ¿no?, esa gran definición de cómo se puede, de que es una nación federal, confederal, unitaria. Nosotros, desde un punto de vista más práctico también, de esa manera de hacer política un poco artesana que hacemos un poco local, podríamos añadir un nuevo modelo, que es el modelo de la granada. La granada es un fruto que, teniendo una envoltura potente, sólida, que aglutina todo, permite cierta autonomía, permite más movimiento a los componentes de esa fruta. ¿Por qué pensamos eso? Porque realmente lo que nos ha dado esa experiencia de 40 años de constitución, de 40 años de existencia del Partido Aragonés, es que estamos aplicando pues esa máxima un poco ecologista, ¿no?, del piensa global y actúa local. Bueno, pues nosotros pensamos que las regiones, las comunidades autónomas son una realidad en España, son una realidad en la Unión Europea extendida, aceptada, y es un modelo de gobernanza o un modelo de organización territorial práctico. Es un modelo práctico porque el Estado de las comunidades autónomas ha sido positivo para todos esos territorios que los ha conformado. Ha habido unos niveles de desarrollo y de convivencia, como he dicho antes, importantes, y también porque el principio encardina perfectamente con esa corriente de pensamiento o esa doctrina europea del principio de subsidiariedad de que una administración cercana lo hace mucho más eficazmente que lo haga que una administración más de una escala superior. Estamos de acuerdo que esa realidad, para que sea perdurable, no tiene que ser estática, tiene que ser dinámica. Pero bien, para que sea dinámica también tenemos claro que tiene que haber unos consensos políticos sociales que ahora mismo no existen, y que creo que harían muy difícil abordar unos cambios que la sociedad necesita y demanda, pero que somos los partidos políticos los que tenemos la responsabilidad de crear ese clima, de crear esas condiciones para que se puedan dar. Por la primera intervención, ahí lo dejaría. Sí. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Zaragoza, Carmen, vuestra invitación para participar en esta mesa redonda. Para mí siempre es un placer venir a Fons. Es un lugar con el que tengo íntimos vínculos sentimentales, emotivos, por lo tanto es un auténtico placer estar aquí. Es un verdadero placer compartir mesa con Iñaki, con Laura, con Luis, como presidente de Chunta Aragonesista, un partido en el que milito hace 25 años, un partido que solo tiene 32 años, pero que nos consideramos y somos herederos del aragonesismo del siglo pasado, del Partido Socialista de Aragón, de mediados también del siglo pasado. Por lo tanto, creo que tenemos cierta legitimidad también para opinar, sobre todo porque muchas veces el aragonesismo es uno de los grandes olvidados en los debates de ámbito estatal. Y en segundo lugar, quiero también daros la enhorabuena por este curso, por un curso muy oportuno por el contenido del curso. Vivimos tiempos de consigna, de titulares. Muchas personas, sobre todo los revolucionarios de sofá, pues han perdido la costumbre de leer más de 280 caracteres seguidos. No saben, llegan al 280 y se paran. Todo se simplifica, todo se reduce a eslogan, directamente, si no, se manipula, se falsea, se adultera. No hay tiempo, no hay espacio para la reflexión, para el análisis sosegado y honesto, y por eso creo, sinceramente, que es un gran acierto el planteamiento, el contenido de este curso, en el que supongo, estoy seguro, de que ayer y hoy pues habéis vertido algo de luz a estos tiempos de incertidumbre y de desorientación política que dice el título. Yo no pretendo orientar ni dar certidumbres a nadie, expresaré, por supuesto, mi opinión y la opinión de Chunta Aragonesista. Hacía referencia Laura al título de la mesa redonda y me parece un acierto, me parece que es un título que evoca muchas cosas. En primer lugar, habla de nacionalismos en plural, y en segundo lugar habla de ese, como disyuntiva a los nacionalismos, habla de ese inicio de un nuevo modelo relacional. Mi intervención girará también en torno a esos dos aspectos. En primer lugar, los nacionalismos en plural. Yo creo que efectivamente los nacionalismos, tal y como los entendemos hoy, son realidades diversas, abarcan realidades muy diferentes. Creo también que el problema de partida en estos tiempos, insisto, de incertidumbre, de desorientación, de manipulación interesada muchas veces, es que cada vez tenemos menos claro qué es eso de ser nacionalista en el Estado español. Yo creo que cada vez lo tenemos menos claro. ¿Incluimos en el término nacionalista a los nacionalistas españoles? Yo, desde luego, reconozco que no me gusta compartir etiqueta con ellos,
que eso no suelen reconocerse además en esa definición. Supongo que a ellos les pasará lo mismo que a mí, tampoco les gusta compartir etiqueta conmigo, pero si atendemos a la primera de las acepciones que el diccionario de la Real Academia Española da sobre nacionalismo, creo que habría que incluir en el nacionalismo a los nacionalistas españoles. Dice el diccionario que el nacionalismo es un sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. Una segunda pregunta que Laura la apuntaba: ¿consideramos nacionalistas a los soberanistas? ¿Es el independentismo una forma de nacionalismo? Nuevamente, si atendemos a la segunda acepción del diccionario, deberíamos incluiros. El diccionario dice también como nacionalismo que es la ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado. Yo creo que el problema es que los diccionarios jamás han solucionado los problemas políticos, en esta ocasión tampoco lo hacen, todo lo contrario. Los debates terminológicos, los debates nominalistas, normalmente complican los debates políticos, que ya de por sí suelen ser complejos, que muchas veces reducen lo evidente al absurdo, y más cuando esos debates giran en torno al concepto nación y a su familia léxica, que siempre contienen un altísimo grado de componentes emocionales e incluso apasionados. En todo caso, como digo y como indica el título de la mesa redonda, creo que no hay un solo nacionalismo. Yo hoy represento al aragonesismo, que es muy diferente de otros nacionalistas, de otros nacionalismos. No somos transversales, somos un partido de izquierdas, un partido socialista, pero como digo, un partido que representa un nacionalismo muy diferente a otros. Pero no es una cuestión de grado o intensidad, no es una cuestión de ser más o menos nacionalista en relación o no al independentismo. Creo que es una cuestión más que tiene que ver con el concepto, con el proyecto asociado a una nación, a una realidad histórica, pero sobre todo a su porvenir colectivo. A mí me gusta mucho más hablar del futuro siempre que del pasado. Hay muchas definiciones de nación, es un tema apasionante. A mí siempre una de las definiciones de nación que más me han gustado es la que nos dejaron los aragonesistas del Congreso de Caspe de 1936. Aragón no accedió a su autogobierno durante la República porque hubo un golpe de Estado. Yo creo que no reconocer esa realidad es seguir dando validez, efectos al franquismo. Yo creo que esto es gravísimo. Como digo, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió el 18 de julio del 36, Aragón habría tenido también, ya estaba redactado el Estatuto de Autonomía. Como digo, en mayo del 36, los aragonesistas en Caspe redactaron unas bases para redactar ese estatuto y ahí afirmaron